Riesgos eléctricos y sistemas de protección. ¿Por qué es peligrosa la electricidad? Fíjense que en la parte electrostática estábamos hablando por ahí en casos de tener miles de volts y no ser un problema. De hecho, normalmente cuando siento una patada, que sé, al bajarme de un auto y toco la chapa, suelen ser valores muy altos de cientos o incluso miles de volts. El tema es que es muy breve. El problema no está en esa cuestión de brevedad, sino en que se mantenga en el tiempo. Entonces empezó a ser más peligroso a partir de la pila. Pasa que ahí niveles de volts no serían tan altos normalmente con las pilas. Con la alterna yo estoy teniendo una tensión de 220, que no es un valor muy alto para un pequeño chispazo, pero eso se mantiene todo el tiempo que sea necesario. Total, sigue habiendo imanes rotando en bobinas, con lo cual el peligro está en el hecho de que se mantenga en el tiempo. ¿Cuál es el verdadero peligro? Hay dos cuestiones. A ver, en principio todo nuestro cuerpo es conductor. De hecho, se puede medir la resistencia que tenemos, aunque no es una medición muy precisa, tomando un multímetro con las manos, presionando fuerte y poniéndolo para medir resistencia, porque lo que se nota es que dependiendo de la transpiración que tengamos, grasito en las manos, puede cambiar, aumenta, pero básicamente nuestro cuerpo es conductor. Y hay un tema que es, si la corriente circula por parte de nuestros tejidos, esto podría ser una mano, si yo tengo circulación, pongo por ejemplo acá el cable, no lo hagan, ni locos, enchufe y pongo ahí, toco en un dedo y el neutro lo pongo por acá, está circulando corriente en esta parte de la mano que va y que viene, y como mis tejidos son una resistencia, convierten eso en calor. Ese calor significa que está quemándose y de hecho es equivalente a una quemadura muy grave, endurecerse completamente el músculo. O sea, un tema es el riesgo de que efectivamente la circulación de corriente queme tejidos. Pero hay otra cosa muy importante y tiene que ver con que todo nuestro sistema nervioso funciona con electricidad, ni más ni menos, es la misma electricidad. Nuestros músculos, absolutamente todos los músculos, tienen la función, esto sería como dibujando un músculo entre dos puntos de huesos para los que tienen que ver con los bíceps, los que están en el omóplato, en la espalda, en las piernas, cualquier músculo en realidad, básicamente. Lo que hace es, se contrae frente a un impulso eléctrico. ¿De dónde viene ese impulso eléctrico? De nuestro cerebro. Acá voy a dibujar un cerebrito. Nuestro cerebro manda un pequeño impulso eléctrico ¿a través de qué? A través de los nervios. Los nervios son cables. De hecho, no son cables de metal, pero son conductores y llevan impulsos eléctricos. Los impulsos eléctricos que vienen del cerebro son los que indican a nuestros músculos contraerse. ¿Cuál es el tema? Yo puedo provocar contracción no voluntaria de los músculos si aplico tensión en forma controlada. A veces se usa con sentido médico, a veces se usa con sentido deportivo, como podemos ver en este cachito. Lo que estaba mostrando recién era una serie de electrodos controlados por un entrenador en caso de ciclistas en ese caso, pero hay para fines médicos, a veces para recuperar parte de la movilidad de la musculatura de la cara, pero de hecho lo que me interesa que entiendan ahí es que los músculos están normalmente esperando una tensión eléctrica y que es razonablemente pequeña dentro del funcionamiento normal, enviada por el cerebro, y cuando reciben un impulso eléctrico se contraen. Ese es el gran riesgo de lo que uno llama quedarse pegado. ¿A qué me refiero? Si esto fuera algo que voy a agarrar, la manija de una heladera que pudiera estar en contacto con el vivo por un error de conexión y cables malos y lo que fuera, y yo llego a agarrar la parte metálica con la mano cerrada,
los músculos de mi mano y de mis dedos están recibiendo información de la tensión eléctrica que viene de la manija y creen que el cerebro les está indicando que se contraigan. En realidad no hay una cuestión de creencia, es una cuestión de causa y efecto directa. Si tienen tensión, se contraen. Con lo cual la mano se me cierra y se me cierra por fuera de control. Yo no la puedo soltar. Eso es lo que se llama quedarse pegado. Con lo cual, recomendación, si voy a tocar algo que puede estar electrificado, conviene tocarlo con la parte del dorso de la mano, cosa que cualquier contracción muscular me haga quitar y no que me deje agarrado. Todos los músculos funcionan de ese modo, pero hay dos casos que son muy graves en cuanto a riesgo de muerte. Uno de ellos es que si lo voy a decir así, no lo hagan tampoco. Esto no sería peligroso aunque es doloroso y puede ser grave en el sentido que tenga consecuencias. Si yo llego a poner mi dedo pulgar acá y mi dedo índice acá, no me quedó muy bien Vamos a ver, acá hay dos cablecitos, más fácil. Yo tengo acá mi dedo pulgar y acá mi dedo índice. Si hago esto, no me muero. Lo que pasa es que sí está circulando corriente y probablemente quede el resto de mi vida con los dedos duros así, además de chamuscados. De ninguna manera estoy sugiriendo hacerlo ni por casualidad, pero lo que quiero decir es que solo ahí hay tejido que se quema. Pero si llego a hacer lo siguiente, esto sí es muy peligroso. Supongamos que toco con mi mano derecha ese cable y con mi mano izquierda este otro cable. El tema es que la corriente ahora que va a estar circulando pasa por mi corazón. El corazón también funciona con impulsos eléctricos. De hecho, son impulsos rítmicos del sistema autónomo nervioso que cuando hay fallas necesita un marcapasos. Un marcapasos no es ni más ni menos que una especie de metrónomo eléctrico que le da los pulsos cuando el corazón se tiene que contraer. Tiene más complejidad que eso porque si hago ejercicio necesito ir más rápido, si estoy relajado, pero básicamente es un marcapasos que da el impulso eléctrico, por algún motivo el sistema autónomo no lo está recibiendo y el corazón no responde. El corazón responde automáticamente a esas contracciones por impulsitos eléctricos rítmicos que va recibiendo. Si hago pasar corriente eléctrica por mi corazón, se me detiene el corazón porque se contrae y queda contraído y no impulsa sangre y fallezco por ese problema de tipo cardíaco. También puede ser una ventaja, de hecho el desfibrilador, que es lo que uno ve en las películas cuando le ponen sobre el pecho, es tratar de ver que por algún motivo se trabó ese reloj que daría los impulsos, ver si con un fuerte impulso desde afuera uno puede volver a despertarlos para que el sistema autónomo vuelva a recuperar su ritmo. Y hay otro caso peligroso, que sería el hecho de que directamente pase la corriente por mi cerebro. Estoy imaginando acá, voy a ver mi cara desde arriba. Si estoy viendo esto desde arriba y alguien me pone un electrodo acá y otro acá del positivo y el neutro, el vivo y el neutro, y la corriente pasa por mi cerebro, pierdo control de todos los sistemas del resto del sistema corporal. No solo que es un peligro por perder, pero digo, al desaparecer el control de la musculatura, dejo de respirar, deja de funcionar el corazón, lo cual lo peligroso es que circule corriente y las partes más sensibles son las del corazón y las del cerebro, las que no deberían ponerse en compromiso nunca. Sé que esto no es muy agradable, pero es para tener una idea de cuál es el verdadero riesgo. Y uno dice, ¿y por qué? En realidad con unos pocos miliamperes continuos circulando por los músculos tengo problema. Entonces no es tan importante el valor de tensión. Efectivamente, cuanto menos tensión haya, menos riesgo hay, porque la resistencia del cuerpo es más o menos constante. Entonces si hay menos volta, hay menos riesgo. Estudios de ese tipo fue lo que llevaron a una solución de compromiso. La tensión tenía que ser suficientemente alta como para ser eficiente en el transporte, en la utilización y demás, pero no tanto como para que pusiera en riesgo la vida de modo completo. Y de cualquier manera, uno puede tener riesgo físico con 220 o con 110. Pero 110 sería en el sentido un poco menos peligroso que los 220 que nosotros tenemos en cuanto al riesgo de quedar electrocutado en forma directa. El tema que me interesa ahora es que hay sistemas de protección en las casas y en los equipos. Un sistema de protección muy antiguo es el fusible. Antiguo pero que se sigue usando. Pasa que antiguo en el sentido que era muy sencillo y se descubrió mucho antes. La idea del fusible es que si yo tengo algo que proteger, en principio un equipo, no voy a poner una lámpara. Acá tengo un equipo
alguna cosa, que yo sé que normalmente tiene que consumir 0,3 amperes, por ejemplo, cuando está funcionando. Pero que si algo falla, por ahí consume más porque hago un cortocircuito interno, algo que se quemó. Entonces lo que puedo hacer es colocar una especie de vigilante de protección antes, que es lo que se llama un fusible. Un fusible tal que si en algún momento llega a circular más de la corriente que yo supongo que es la razonablemente más alta que puede haber, el fusible sea quien corte la corriente y no permita que circule. ¿Y cómo es un fusible? Normalmente un fusible es simplemente un cablecito muy finito, calculado para que se queme, metido dentro de un tubito de vidrio que suele tener los dos extremos de metal, dos anillitos de metal en los bordes. Entonces, acá viene parte del cable, acá viene parte del cable y tiene escrito cuál es el valor de corriente que hace que ese fusible, que el cablecito interno se queme. Esto se llama fusible. Es una manera de proteger. En las casas muy antiguas, ya no está permitido, pero por ahí una casa muy antigua que no ha vuelto a tener necesidad de hacer planos, inspección, podría llegar a quedar, había algo afuera que se llamaban tapones, que intentaba hacer una especie de fusible un poco más casero. Y a veces un abuelo de ustedes por ahí dice, saltaron los tapones, cuando los tapones no eran ni más ni menos que un fusible y muchas veces resuelto de modo casero, que era, si vienen los 220 de la empresa eléctrica a mi casa, esto sería mi casa, antes de entrar en mi casa el neutro lo dejo solo, pero acá en el vivo lo hago pasar por un cablecito finito. Esto está en la puerta afuera y de hecho ese cablecito, digo, los abuelos tomaban un cable que tiene muchos cablecitos finitos, tomaban 3 o 4, los ataban ahí, con lo cual como este es un cable mucho más fino que el de adentro, la idea es que si hay un problema de un cortocircuito en la casa que puede correr riesgo de estar incendiando algo, la corriente va a aumentar, hace que se queme esto y salta, se corta la luz. Y bueno, es una incomodidad, pero yo me salvo de un peligro, voy y miro. Si lo vuelvo a poner y vuelvo a saltar, tengo que revisar porque algún lío hay. Los tapones eran una especie de fusible casero que se usaba. Hoy en día, lo que existe en las casas es algo parecido y se llama una térmica, una llave térmica. Lo que hace la llave térmica es que cuando algo se calienta suficientemente, corta. Ese efecto de calentamiento para cortar lo regula en función de la corriente que circula y de hecho las térmicas más clásicas tenían un funcionamiento muy sencillo, muy ingenioso. Resulta que se acuerdan que cuando circula corriente por una resistencia se calienta. Pero hay un tema, los metales cuando se calientan se dilatan, se estiran, pero los distintos metales se estiran de distinta manera. O sea, hay metales que se estiran más y metales que se estiran menos. Entonces a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacer dos lengüetitas de metal firmemente soldadas, de tal manera que los del medio es bien pegadas entre sí, como si fueran una sola, y hago circular corriente por ellas? O sea, acá hay cables. Cuando se calienten, como uno de los dos se estira más que el otro, el que se estira más tiende a doblar, supongamos que el de abajo se estira más, esto tiende a doblarse de este modo porque el de abajo se estira más y lo fuerza a doblarse. Entonces desconecta el cable. Este esquema, que era básicamente también el que usaban las antiguas planchas eléctricas para prender y apagar, una llavecita que por calor se levantaba, es la idea de la llave térmica. Hoy son un poco más sofisticadas y de hecho hay algunas que se llaman termomagnéticas, que tienen un truco magnético también que frente a un pico de corriente, no solo que caliente, sino que de repente hay un salto muy abrupto, también salte. Las térmicas solo saltan por calor, las termomagnéticas saltan porque haya un piquito de corriente muy abrupto y se sospechan que puede haber un problema o un peligro. Sin embargo, no hay que confundir, la llave térmica no me salva de quedarme electrocutado. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo la situación que decía hace un rato, enchufé acá, las térmicas se compran para determinados valores. Una térmica de 25 amperes quiere decir que va a saltar cuando la corriente que circule por ahí sea de 25 o de 40 amperes o lo que sea.
Entonces una casa se estima cuánta gente va a haber, qué tipo de consumo va a haber, el electricista decide y pone una térmica. Si hay más superación que eso, muchas veces la familia creció, se agregaron más cosas, se agregaron componentes nuevos y la térmica salta frecuentemente. Puede pasar. Tengo 3 aires acondicionados y cuando se construyó la casa no existía el aire acondicionado quizá y entonces, o habría, bueno, puede pasar y hay que revisar, pero no es solo cambiar la térmica, hay que cambiar los cables internos para que no haya riesgo. Pero les decía, una térmica típica puede tener 25 amperes y el tema es el siguiente. Supongamos que yo hago la experiencia que decía no hacer jamás. Mano acá, derecha, mano izquierda. Zona peligrosísima donde va a pasar por el corazón y voy a morir. El tema es que yo soy una resistencia y no soy ni más ni menos que una lamparita. Y la corriente que va a circular por mí no van a ser 25 amperes, va a ser mucho menos. Yo con unos pocos miliamperes que estén circulando permanentemente por mi corazón muero. Entonces, no me salva de quedarme pegado. ¿De qué me salva? De que haya un problema en algún cable que esté... ¿Cuál es el problema que puede surgir? Este es el enchufe de la pared, como había mencionado antes. Resulta que esto venía de los cables, el vivo y el neutro. El neutro venía acá, el vivo venía acá. Y alguien, por algún motivo, tocó 2 cables. Dentro de un equipo, algo así. Como tocó 2 cables, acá hay una resistencia muy baja y se empieza a circular mucha corriente. ¿Y qué va a pasar? Que los cables de la pared corren riesgo de incendiarse. Además de que hay riesgo de que se incendie esto mismo. Entonces, frente a eso, hubo un aumento muy grande de consumo porque hay un cortocircuito, realmente un cero de resistencia en algún lado, se eleva más la corriente de lo que hay y salta la térmica. Cuando no está bien calculada la térmica, si empiezo a prender varios aire acondicionados, puede saltar por eso. Superado un valor de corriente por las dudas, porque dice, ojo, el que construyó la casa puso cables para 25 amperes. Vos con esos aire acondicionados que estás prendiendo, estás consumiendo más de 25 amperes, hay riesgo de incendio. Entonces no me salva de quedarme pegado. Sin embargo, hay otras cosas que sí. Otra que no es la... Entonces la térmica, ¿qué es lo que detecta? Que haya alto consumo de corriente, normalmente provocada por algún cortocircuito, que implica que hay más corriente de la debida y que puede provocar que se quemen los cables de la instalación y que haya riesgo de incendio. Lo otro que existe en las casas es lo que se llama el disyuntor. El disyuntor es un aparato que hace otra cosa. Si yo estoy teniendo la conexión correcta, estos son los 220, donde este es el neutro, este es el vivo, y esto va al resto de la casa donde yo les decía todos los elementos están conectados en paralelo. Si el disyuntor llega a detectar, porque acá en todo momento sabemos por los circuitos que cuando hay corriente que va para allá tiene que estar volviendo la misma y en el otro sentido, pero todo el tiempo está volviendo la misma. Entonces lo que hace un disyuntor es una especie de testeo de aduana. Se fija si la corriente que entra es exactamente igual a la que sale en todo momento. ¿Por qué? Porque acá en el vivo, acuérdense que en el neutro no era tan peligroso, pero si alguien toca con el dedo el vivo, manito acá, cable pelado, ahí toqué ahí. Resulta que yo por ahí no estoy tocando el neutro, pero sí estoy, no me dibujo a veces una mano sola así, pero bueno, suponga los pies descalzo, estoy tocando el piso. Entonces, como acá hay 311 y acá hay 0 volt, por mí circulan, pero están circulando por un circuito que no es este. Están circulando por un circuito que va hacia algo más atrás, que es cuando estaban los imanes, alguna cosa que está conectada más. Entonces, acá sí hay un movimiento de corriente que está viniendo por acá y no está regresando. Entonces, frente a eso, el disyuntor dice, ojo, mi control de aduana de la corriente que entra y que sale no son iguales, quiere decir que alguien se está quedando pegado, o que hay un cable pelado que está tocando una pared húmeda, por ejemplo, algo semejante, y entonces salta el disyuntor. Es una segunda protección, esta sí suele proteger de descargas eléctricas y nos lleva también a la protección que ejerce el propio cable de tierra. ¿Se acuerdan que decía yo que todas las casas tienen que tener un cable a tierra real, está conectado efectivamente a la jabalina? Y bueno, este cable a tierra tiene que ir a las carcasas de todos los equipos eléctricos. Por ejemplo, tengo una tostadora. Adentro de la tostadora, vamos a poner como las tostadoras antiguas,
Adentro de la tostadora tiene una resistencia. Entonces acá está el enchufe, uno va a ser el neutro, otro va a ser el vivo, la llave será la que permitirá, las tostadoras a veces ni siquiera tienen llaves, se enchufan derecho, la llave de encendido de la tostadora es la que permitirá que circule, pero si llega a haber un riesgo de que el cable pelado de la parte del vivo toque la chapa externa de la tostadora, te estoy imaginando una muy antigua de metal, si toco esa parte de metal me puedo quedar pegado como pasaba acá. Entonces lo que se obliga, sobre todo los que tienen carcasa metálica, pero es en general, es que la carcasa metálica del equipo esté conectada a tierra efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a haber un cable pelado acá que toca la chapa, directamente ya está conectado a tierra y no tiene que esperar a que alguien venga y toque el dedo. Entonces va a saltar el disyuntor mucho antes de que alguien corra riesgo. Entonces la tercera pata es una pata de seguridad para que si un equipo falla, tenga una manera inmediata de que el disyuntor salte antes de que nadie corra riesgo. La tierra efectiva también puede servir para otras cosas, incluso algunas cosas interesantes desde el punto de vista de los profesionales del audio, da un nivel muy certero, o sea, puede quitar ruido en equipos eléctricos, por ejemplo, pero bueno, excede lo que podemos entender en este momento de esta altura. De hecho, es bastante complejo lo que ya estamos entendiendo de a poco, pero tiene que ver con, estos serían las tres patas de nuestros enchufes. Y los sistemas de protección, fusibles para equipos normalmente, en las viejas casas estaban los tapones, que es una especie de fusible, en las casas actuales desde hace muchas décadas están las llaves térmicas que protegen de alto consumo de corriente para evitar incendios por cortocircuitos y los disyuntores que pretenden evitar que haya fugas de corriente hacia tierra en forma directa porque alguien se quedó pegado o porque está fallando un equipo y está haciendo una descarga directamente a esta pata de tierra de lo que está acá. El disyuntor chequea las diferencias de corriente entre lo que entra y lo que sale.